Bueno, un tema muy importante es el teorema de Green. ¿Qué les dice el teorema de Green? Se hace una curva cerrada, simple y regular que encierra una región D simplemente conexa. Si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales primeras continuas sobre D, entonces se cumple que la integral a lo largo de la curva cerrada de P diferencial de X más Q diferencial de Y es igual a la integral doble sobre D de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y diferencial de área. ¿Por qué es tan importante este teorema? Porque empiezan a relacionar distintos tipos de integrales. Ustedes hasta el momento han visto integrales simples, ¿no es cierto?, definidas, integrales dobles, triples, integrales de línea. Fíjense, ya la integral de línea empieza a relacionarse con una integral definida entre los extremos A y B, ¿sí? Bueno, en este caso, la integral de línea a lo largo de una curva cerrada se relaciona con una integral doble sobre la región que está encerrando esa curva. ¿Qué se piden como condiciones? Que la curva sea cerrada, es decir, una curva cerrada, por supuesto, coinciden sus extremos. Que sea simple. ¿Qué significa que sea simple? Una curva simple es esta, no esta. Esta sería una curva cruzada, no es simple, ¿sí? Es decir, no debe cruzarse a sí misma. Y que sea regular es que no tenga ningún punto anguloso, por lo tanto tenga derivada en todos sus puntos. ¿Qué significa que la región D sea simplemente conexa? Bueno, que no tenga baches. Esta es una región que no es simplemente conexa, esta sí. Esto es una región simplemente conexa. Entonces esas serían las condiciones. Fíjense que la expresión de la integral de P diferencial de X más Q diferencial de Y es precisamente la integral de F diferencial de R, pero sería ya el producto escalar armado. Entonces esta sería la tesis del teorema. La integral a lo largo de la curva C de P diferencial de X más Q diferencial de Y es igual a la integral doble sobre D de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. ¿Sí? Bien, el teorema de Green es bastante complicado para demostrar. Entonces, lo que se hace es demostrar lo que se llaman los lemas de Green. Es como partir en dos la tesis del teorema. Entonces, se parte en dos, uno para P y la otra para Q, ¿sí? Y demostrando los lemas de Green se demuestra el teorema de Green, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el primer lema. El primer lema les dice que la integral a lo largo de la curva C de P diferencial de X es igual a menos la integral doble sobre D de la parcial de P respecto de Y diferencial de área. Para el primer lema vamos a utilizar lo siguiente. Esta sería la curva C, toda esta, ¿ven? En donde el recorrido de la curva siempre tiene que ser en sentido antihorario. En realidad lo correcto es que si uno se para acá y empieza a caminar por la curva, la región siempre queda del lado izquierdo. Entonces, ese sería el sentido de orientación que tiene la curva C, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a esta curva es partirla en dos. Entonces, acá la vamos a partir, aquí y aquí, ¿ven? Esta sería nuestra curva C sub 1, que la curva C sub 1 sería I1 como G1 de X, para X que va de A hasta B, ¿sí? Y la otra curva sería esta, la curva C2, y la curva C2 sería I2 igual a G2 de X, que va de B hasta A. Entonces, si yo tengo que calcular una integral de línea, ¿sí? La primera parte del lema, yo voy a demostrar primero esto, voy a ver a qué llego, y después esto y veo a qué llego. Debería llegar exactamente a lo mismo. Entonces partimos del primer miembro de la igualdad, del primer lema. Entonces tendría que la integral a lo largo de la curva C de P diferencial de X, como C es la unión de C1 y C2, yo sé que la integral a lo largo de C va a ser la suma de la integral a lo largo de C1 y C2. Entonces tendría P diferencial de X más P diferencial de X, ¿sí? Para C1 y para C2. Entonces, como C1 es la curva G1 y C2 es la curva G2 de X, cuando nosotros resolvemos una integral
de línea, lo que hacemos es reemplazar la curva en la integral. Entonces, si yo quiero resolver la integral de línea de C sub 1, voy a reemplazar a I por G1. No tengo idea cuál es P. Tampoco sé cuánto vale G1 ni G2. Yo lo único que sé es que para resolver la integral de línea tengo que reemplazar la I por G1, ¿sí? Entonces, transformo la integral en una integral definida. Me queda P en X G1 para X que iría de A hasta B, porque esta sería la curva G1, ¿sí? Para la curva G2 hago lo mismo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar la I por G2, pero en este caso el recorrido es de B hasta A, ¿sí? Entonces, de estas dos integrales, yo puedo colocarlo bajo un mismo signo, es decir, la integral entre A y B, pero significa de que voy a tener que cambiarle el signo acá, porque esto está invertido. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral entre A y B de P en X G1 menos P en X G2, diferencial de X. Eso es lo que yo llamo mi igualdad 1, ¿sí? Vamos a la segunda. La segunda parte del lema era menos la integral doble sobre D de la parcial de P respecto de I diferencial de área. Entonces, ahora lo que yo tengo que mirar es esta parte, ¿sí? Es mi región D. Entonces, como tengo que mirar esa parte, tengo que colocarle los límites a X y a Y. Como X yo la tengo entre A y B, entonces la que hago es calcular esta integral doble, transformarla en una integral iterada a través de una región del tipo 1. Entonces, ¿qué hago? Avanzo a lo largo del eje de las Y. Ingreso a la región pasando G1, salgo de la región pasando G2. Entonces, iría entre G1 y G2, X entre A y B. Por lo tanto, esta integral doble se me va a transformar en integral iterada, menos la integral entre A y B entre G1 y G2 de la parcial de P respecto de I, diferencial de I, diferencial de X. Yo no tengo idea cuál es P, ni G1 ni G2, pero lo que sí sé es que si yo estoy derivando e integrando respecto a una función, el resultado es la misma función. Entonces, ¿qué me quedaría? La integral entre A y B respecto de X, y esto de adentro sería P, ¿sí? Porque es la integral, la derivada y la integral respecto de Y. Entonces sería P entre G1 y G2. Por lo tanto, reemplazo la Y, primero por el límite superior, luego por el límite inferior. Entonces, fíjense que esta expresión, si yo ingreso el signo negativo, me va a quedar P en X G1 menos P en X G2. Y eso es exactamente igual a la expresión que habíamos encontrado para el caso de la integral de línea. Entonces, esto es lo que llamo igualdad 1, esto es lo que llamaría igualdad 2. Entonces, si los segundos miembros son iguales, los primeros también lo son, lo cual implica que la integral a lo largo de la curva C de P diferencial de X es igual a menos la integral doble sobre D de la parcial de P respecto de I, ¿sí? Lo cual demuestro el primer lema. Ahora vamos al segundo lema. El segundo lema tiene una demostración similar. En este caso yo debo demostrar que la integral a lo largo de la curva C de Q diferencial de Y es igual a la integral doble sobre D de la parcial de Q respecto de X diferencial de área. Entonces, parto de acá, veo lo que obtengo, parto de aquí, veo lo que obtengo y se supone que debo obtener lo mismo porque es una igualdad. Entonces, para el segundo lema voy a utilizar la misma región, y ahí tiene un error el libro. No puedo utilizar regiones distintas porque el teorema es único. Entonces, estoy utilizando el primer lema o el segundo lema, pero el teorema es único, ¿sí? La región debe ser la misma. En este caso, entonces, yo voy a tener que mi curva, esa sería la curva C. Mi curva C es esta, ¿está bien? Entonces voy a tomar, la voy a dividir a la curva C, que está recorrida siempre en sentido, ahí, lo estoy poniendo mal acá, sentido antihorario. Este sería el recorrido y este sería el recorrido. Ese sería el recorrido que sigue. Entonces estoy tomando a la curva C como unión de dos curvas. ¿Cuáles serían esas curvas? La C3 y la C4. La C3 es la curva X1. X1 igual a H1 en Y, que iría de D hasta C. De D hasta C. Y la curva C sub 4 sería la curva X2,
que es H2 de I, que va de C hasta D, ¿sí? Entonces, la integral a lo largo de la curva C es igual a la integral a lo largo de C1 más C2. Nuevamente, para poder encontrar el resultado de esta integral, ¿qué es lo que hago? Reemplazo la curva en la integral. Sería, perdón, acá no es C sub 2, serían C sub 3 y C sub 4. Estoy trabajando con esas integrales. Entonces la suma es C sub 3 y C sub 4. Entonces, C sub 3, ¿qué es lo que es? C sub 3 es la curva H1 en I, la curva X1, que va de D hasta C. No sé ni cuánto vale H1 ni cuánto vale Q, no me interesa, pero lo que sí sé es que si yo estoy resolviendo con respecto a la curva C sub 3, voy a reemplazar la curva en la integral para transformarla en definida. Y la curva C sub 4 sería la curva H2, que va de C hasta D. Entonces, puedo colocar todo bajo un mismo signo de la integral, es decir, la integral entre C y D, y acá debería invertir el orden, entonces esta me queda negativa, por lo tanto voy a tener la integral entre C y D de Q en H2i y menos Q en H1i y respecto de I. Esa sería mi igualdad 3. Ahí he encontrado la primera parte del lema. Para el cuarto, lo que voy a hacer es calcular la integral doble. Y para eso, vuelvo otra vez a considerar mi región. Mi región es esta. Esta es mi región D. Y para poder calcularla, lo que hago entonces es tomarla como una región del tipo 2. Es decir, voy a colocarle los límites haciendo que X avance. ¿De dónde a dónde va X? De H1 a H2. X va de H1 a H2. E Y iría de C a D. De C a D. Entonces, esa integral doble me va a quedar la integral doble entre C y D, H1 y H2, de la parcial de Q respecto de X, diferencial de X. Nuevamente, acá estoy integrando y derivando a la misma función, entonces el resultado va a ser Q, entre H1 y H2, ¿sí? Y ahí reemplazo la X por H1 y H2, entonces el límite superior menos el inferior, y estaría encontrando el resultado de esta segunda parte. Del lema. Esto es lo que llamo mi igualdad 4. Entonces, como 3 es igual a 4, ¿sí? Si los segundos miembros son iguales, los primeros también lo son. Entonces, ahí estoy demostrando el segundo lema de Green.